Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión del primer encuentro de Economía Mexicana. El programa de Economía de la División de Ciencias Socioeconómicas les da la más cordial bienvenida. El día de hoy presentaremos la mesa Economía del Comportamiento, quienes nos van a presentar algunos temas en este sentido. Tenemos la participación de la doctora Ariadna Hernández Rivera, a quien le doy la más cordial bienvenida, al maestro Gabriel Coaquira, al maestro Ramón Humberto Córdoba Aquino. Y a ustedes agradecerles por su participación. Para comenzar, le cederé la palabra a la doctora Ariadna Hernández, sin antes presentarla permitiéndome leer su semblanza. La doctora Ariadna Hernández Rivera es doctora en Administración Pública, maestra en Administración de Empresas con área de concentración en Finanzas, licenciada en Economía y también tiene una licenciatura en Derecho. Es escritora de libros, capítulos de libros, artículos científicos, artículos arbitrados y de divulgación académica, catedrática, directora de tesis, diseñadora y elaboradora de programas a nivel licenciatura, maestría y doctorado en las áreas de economía, finanzas y negocios en instituciones de prestigio en México y el extranjero. Ha sustentado diversas conferencias en foros nacionales e internacionales en los temas de economía, educación e inclusión financiera, finanzas solidarias, economía del comportamiento, equidad de género, entre otros. En la administración pública, en gobiernos subnacionales en México, ha desempeñado diversos cargos como asesora en materia económica y financiera de gobernadores, asesora de secretarios de finanzas, entre otros. Y también en algunas consultorías nacionales e internacionales ha participado como consultora de diversas firmas nacionales e internacionales, ofreciendo servicios enfocados en la administración pública en diferentes niveles de gobierno. Como parte de su experiencia, también ha tenido alguna en medios de comunicación, participa como conductora titular en radio, televisión y algunos medios digitales. Actualmente también es profesora investigadora de la Facultad de Estudios de Economía, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Le agradecemos mucho su participación, doctora. Es un gusto tenerla por acá. En alguna ocasión también ha participado en algunas conferencias y bueno, le cederé la palabra para que nos comparta su experiencia. Muchísimas gracias, maestra Kenia. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes y platicar de temas diversos, pero sobre todo en los que tenemos injerencia. Me voy a permitir compartir la pantalla y bueno, en esta mesa que realmente es extraordinaria, agradezco compartir con otros colegas que están también trabajando pues esta temática que es definitivamente apasionante, pero que no es nada sencilla. En el pasado, realmente, todos los modelos económicos planteaban a un individuo que era totalmente racional. Entonces, nos imaginábamos de verdad que el Homo economicus siempre estaba pensando de manera racional tal que maximizaba siempre de acuerdo a su restricción presupuestaria y muchas cosas adicionales que plantearon durante diferentes siglos nuestros colegas economistas. La evolución, sin embargo, nos ha permitido tener una perspectiva global y multidisciplinaria de la ciencia, lo cual, por supuesto, que eso enriquece las diferentes áreas. Hoy voy a hablar sobre las emociones y sesgos cognitivos en el comportamiento económico. Dice Richard Thaler, quien fue Premio Nobel de Economía en el 2017, mi investigación demuestra que los factores que la economía considera irrelevantes en realidad son muy importantes. Y es que la economía parte de modelos muy estáticos, donde nosotros técnicamente decimos, este modelo o estas variables se comportan de esta forma, ceteris paribus, que significa todo lo demás permanece constante, pero en realidad en un mundo globalizado es mutantis mutantis, porque todo se mueve si una variable se mueve.
y también lo es el comportamiento. Uno de los que han estudiado esta área del conocimiento se le debe a Daniel Kahneman. Él justamente psicólogo que recibe el Premio Nobel de Economía en el 2002, hace aportaciones muy interesantes. Este psicólogo junto con su compañero de investigación, Tversky, o otros le pueden pronunciar de una manera correcta, pero a mí me gusta siempre mencionarlo de esta forma. Ellos comienzan a analizar a la economía desde una perspectiva del comportamiento del individuo que tiene mucho que ver con lo psicológico. Entonces toman decisiones con base a un aspecto que ya lo conocemos todos, que el individuo definitivamente es un individuo que es un Homo sapiens, es decir, un hombre pensante y toma decisiones conforme a su entorno, pero estas decisiones no necesariamente son las correctas, por eso no podemos llevarlo al campo de la racionalidad. Muchas de las decisiones que tomamos en diferentes momentos son incluso irracionales. Si fuéramos entes racionales como a través de los siglos, nuestros colegas economistas los estudiaron o los plantearon. Yo siempre he dicho, obviamente los mexicanos, por ejemplo, somos de la población más obesa del mundo. No tendríamos estos problemas si fuéramos racionales, o no existirían las compras compulsivas o muchas otras cosas que en los mercados se están haciendo de manera irracional. En estas áreas del comportamiento, me voy a regresar, tenemos dos sistemas, un sistema dual, uno que se le conoce como el rápido, es en el que piensas, que te dicen en todas partes, piensa rápido. Bueno, ese pensamiento es muy rápido, muy intuitivo, pero no necesariamente ahí estás tomando decisiones adecuadas. En el sistema 2, conocido también como el pensamiento lento, en este cerebro que empieza a razonar lo que está sucediendo, pues por supuesto que estás procesando toda la información ya de una forma consciente. Ahí tengo un artículo donde establezco por qué en el tema de la pandemia las personas comenzaron a comprar papel higiénico y se fue de volada en todas partes, incluso en Estados Unidos y en otras partes del mundo donde iban a los supermercados y no encontraban. ¿Por qué? La gente estaba trabajando con su sistema 1, que es el sistema de alerta, que viene desde miles de años atrás, que se le conoce también como ese cerebro que empieza a evolucionar desde el reptil, el mamífero, hasta el ser humano, pero que está ahí el miedo, que entonces te hace actuar de manera instantánea. Si está temblando, ¿qué haces? Inmediatamente nos levantaríamos en este instante y se activa el sistema 1. La mayoría de las personas piensan rápido, no quieren trabajar con su cerebro en el sistema 2. En ese sentido, tenemos una desviación de lo que pudiera ser la media y le llamamos un sesgo. Estos sesgos definidos por Kahneman y Tversky en 1972, ellos empiezan a demostrar que las decisiones que toma este ente económico no son del todo lógicas, por lo cual si te dicen, oye, tus papás tienes que llegar a las 8 de la noche, tú llegas a las 12, entonces no te comportaste como debías, tus papás te están protegiendo, tú. Entonces, ¿por qué lo haces? O el tema de muchas actividades económicas, tenías que hacerlo de esta forma, pero tú decidiste hacerla de otra forma. Entonces, esta desviación, por llamarla de alguna manera, es un error sistemático que ocurre de forma constante. El individuo lo hace de forma constante. Y dentro de este mundo están las emociones.
Por supuesto que lo que piensas tú o te comportas tú, alguien puede decir, es mucho más profundo, por supuesto. Por eso este tema de la economía, de las finanzas conductuales, de las neurociencias enfocadas a la neuroeconomía y a las neurofinanzas, son materias multidisciplinarias que están dinamizadas por otras más que pueden ser la psicología, la medicina, la neurología, la psiquiatría y muchas otras que pueden converger hacia estas áreas del conocimiento que parecieran incipientes, pero que como ya se ha dicho, incluso para quienes hemos estudiado este tema, de alguna u otra manera, también los economistas lo mencionaban en sus escritos y ahí podemos ver, por ejemplo, Adam Smith en su teoría de los sentimientos morales. Hay un sesgo sistemático en las decisiones y las emociones tienen que ver mucho con estas decisiones que toma el ser humano. No es lo mismo comer chocolate o tomar una cerveza cuando estás alegre que cuando estás deprimido, pero ejerces acciones sobre cada una de tus decisiones económicas, las decisiones de compra. ¿Cuántas personas no dicen que tienen altos recursos? Por ejemplo, vámonos de compras y es como una terapia, u otros que no tienen recursos, pues ya se endeudaron. Porque las emociones influyen en todo momento en nuestras decisiones económicas. Algunos de los sesgos emocionales muy conocidos, por ejemplo, el exceso de confianza. No, me va a ir súper bien, ahorita invito a todos. Entonces, en ese momento tu decisión no está siendo racional porque puedes estar afectando tus finanzas. Pero como estás pensando de manera tan optimista, te puede llevar a un sesgo. Por ejemplo, otro que tiene mucho que ver, tanto el exceso de confianza como la aversión al riesgo, la participación de los inversionistas en los mercados financieros. La aversión al riesgo, por ejemplo, de alguna u otra manera, tú tienes miedo a perder. Y entonces en esa aversión al riesgo puedes estar tomando decisiones conforme a tus miedos, porque tú percibes la realidad de una forma distinta. El status quo es cuando el ser humano elige lo que ya conoce por encima de lo desconocido. Vas al supermercado y puedes estar viendo dos aderezos o dos salsas de tomate, pero tú te vas a la que ya conoces. No necesariamente esa es la mejor ni la más barata, pero tú te vas sobre lo conocido. Entonces, hasta en los dichos populares mexicanos sale, es mejor algo conocido que por conocer u otras derivaciones de ese dicho. Y la aversión al arrepentimiento, por ejemplo, que puede ser entendido como un mecanismo de defensa de la persona para no arrepentirse. No, es que lo hice y empiezas a justificarte. Pero entonces todas estas cosas, estas decisiones que tomas en diferentes momentos de tu vida, tienen que ver con la personalidad, la cultura, la educación que tuviste, pero no necesariamente con ese pensamiento de que el individuo es racional. Por supuesto que en este comportamiento el cerebro debe de ser estudiado de una forma científica. El cerebro tiene implicaciones en todas y cada una de las decisiones. Ahora se ha puesto de moda muchas hasta he escuchado no solo obviamente la neuroeconomía, en las neurofinanzas, sino también hasta las neuroartes, neuroeducación, neuro de todo. Lo cierto es que, como sabemos, el cerebro participa en cada una de las decisiones y aquí podemos encontrar algunas de tantas partes del cerebro que se activan a la hora de tomar una elección. Entonces, estamos hablando de este cerebro frontal, la amígdala. Yo recuerdo hace muchos años que era estudiante y fui a un congreso precioso y recuerdo que estaba exponiendo uno de los psiquiatras más importantes de Estados Unidos y decía, todo tiene la culpa la amígdala. Obviamente yo estudiaba economía, no entendía a qué se refería, pero lo que pasa es que
esta parte del cerebro, la amígdala, que es como una nuececita que está por acá, esta, pues ahí confluyen todas las emociones, ahí es donde se valoran todas las emociones y esta es la que activa el sistema de recompensa. Tenemos otros más, como el tálamo y ganglios, todos estos son importantes. De hecho, en mis investigaciones lo que hago son grupos de investigación multidisciplinar y lo primero que hacemos es estar estudiando el cerebro, porque ya quienes tienen aparatos para estudiar el cerebro, que existen muchísimos, en cada reacción se empiezan a activar áreas del cerebro, como cuando ustedes hacen un baile digital y entonces se mueve aquí, no sé, por ejemplo, en los juegos mecánicos o en los juegos digitales donde se empiezan a activar si te estás moviendo, lo mismo sucede en el cerebro. Entonces tenemos diferentes partes del cerebro que se interconectan. No voy a profundizar en eso. Bien. Ahora, ¿cuáles? Tenemos muchísimas emociones, pero algunas de las que más producen errores sistemáticos que nos llevan, pues definitivamente a lacerar nuestra economía o nuestras finanzas, tiene que ver con la tristeza, el miedo, ansiedad, felicidad o la envidia. Tú imagínate que, por ejemplo, ¿no? Te pones a envidiar a Miss Universo. ¿Cuántas personas gastan en operaciones exageradas? No digo que esté bien y que esté mal, sino el gasto excesivo que se hace por envidiar algo, ¿no? O desear tanto algo. O la tristeza, la depresión. Ustedes imagínense, en este momento cierren los ojitos y cómo visualizarían a una persona deprimida, que siempre en la televisión te la ponen como una persona obesa que está comiendo un bote de helado, no solita, pero está gastando. Entonces, cada una de las acciones que tiene que ver con las emociones está representando un gasto que no necesariamente es consciente. Entonces, estas decisiones no necesariamente son reales. Yo le recomiendo, por ejemplo, leer Psicología Económica de Richard Thaler, está fantástico, donde te dice, te da más miedo perder lo que tienes que conseguir algo nuevo. O sea, si te ponen a ti en este momento y te dicen, oye, ¿por qué no te cambias de carrera? Una suposición. Dices, no, ya llevo 3 años, ¿cómo crees que me voy a cambiar de carrera? Sí, pero mira, existe una nueva carrera que te va a dar más trabajo y te van a pagar súper. No, ¿cómo voy a perder algo? Claro, ese es un caso exagerado, pero así sucede. Las decisiones todo el tiempo están así. Los mercados financieros también se están comportando con este miedo, con esta ansiedad. La guerra, por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania, ¿qué hizo? Que todas las bolsas de valores en el mundo, principalmente las de la eurozona, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, se cayeran. Los mercados se contagiaron, ¿pero por qué? Por esto que estamos hablando, el miedo y la ansiedad. Entonces, pues eso es parte del contagio de las emociones. La felicidad, van a cumplir en México, que festejamos los 15 años, ¿no? Va a cumplir 15 años mi hija y voy a hacer la fiesta más grande porque me siento emocionada, feliz. ¡Wow! Te endeudaste por años, ¿no? Richard Thaler, como les dije, él fue Premio Nobel de Economía en el 2017, ha estudiado obviamente esta área del comportamiento, la economía conductual, y dice que la economía conductual combina la psicología y a la economía para estudiar lo que ocurre en los mercados analizando el comportamiento de las personas, que difiere mucho, porque ahora déjenme decirles, vamos a tener muchos colegas economistas que están obviamente estudiando las teorías tradicionales que sí nos sirven de base, pero que todo esto se va a transformar porque el individuo no puede ser visto de una forma estática, sino como ya se los dije, debe de ser dinámica. Y entonces, Thaler está en contra de la economía clásica al defender la irracionalidad de los agentes. ¡Wow! Y para todos los estudiantes de economía que nos están escuchando ahora, seguramente, y así se los pongo de tarea,
seguramente les van a preguntar a sus profesores, oye, Ariadna dijo esto. ¿Qué opinan sus profesores de esta transformación de la ciencia? Thaler es galardonado con esa contabilidad mental porque las personas lo que hacen es contabilizar de manera separada las cuentas en sus mentes y pues conforme a contabilizan mentalmente algo, toman sus decisiones. Bueno, hay diferentes efectos como el efecto dotación. Aquí está bien padre. Este sesgo cognitivo está muy interesante porque las personas, al igual que les puse acá con la envidia, las personas suelen valorar las cosas que no tienen. Entonces, por ejemplo, si tú no tienes una chamarra y hace mucho frío, dices, estoy dispuesta a pagar por esa chamarra. Pero una vez que la tienes, eso se desaparece. Este es un sesgo que ya, o sea, ya no te da el mismo valor. Querías unas zapatillas o los que somos amantes de los zapatos y entonces querías unas zapatillas, pero ya las tienes y ya quieres otras. Tienes un auto y ya las tienes y adiós. Las emociones en ese sentido tienen que ver con el comportamiento económico. Ya hay muchos centros de investigación en el mundo que están haciendo estas tareas, desde los médicos, los neurocientíficos, los economistas, los psicólogos, que estamos trabajando en todas estas áreas. Las emociones, todas las emociones que podemos sentir como las mostradas o como estas, nos van a llevar a tomar decisiones que no siempre están centradas en la realidad porque dependen de nuestra percepción de lo que está sucediendo en este momento. Entonces, si nos sentimos alarmados, por ejemplo, pues vamos a correr. Si nos sentimos cansados, nos sentimos tristes, quizá no queramos hacer nada. Bien, entonces, ¿cómo repercute todo esto en el comportamiento económico? Sobre todo, este comportamiento económico tiene mucho que ver, y yo sí lo establezco, con el dinero. O sea, si lo unimos, estos sesgos van a tener repercusiones en el dinero. Ya son cosas muchísimo más profundas, pero este comportamiento económico, por ejemplo, en un artículo estuve estudiando el comportamiento de los inversionistas, que es también finanzas del comportamiento, el comportamiento de los inversionistas ahora con la pandemia. ¿Qué pasó? Empezaron a moverse a los mercados de empresas, sobre todo las farmacéuticas, porque creían aparentemente que estas iban a tener más beneficios, no necesariamente. Estas empresas iban de caída. También tengo la teoría que pudo haber influido este tipo de empresas en los sucesos, pero bueno, esa ya es otra cosa. El chiste es que nos vamos a ir moviendo cada una de las decisiones conforme a los escenarios o las externalidades que se nos van presentando, resultado de diferentes formas de percibir o de los sesgos que tengamos. Por supuesto que nuestro entorno también va a influir en nuestras decisiones, con quién nos llevamos, nuestras costumbres, nuestro ambiente cultural. El tema de los influencers ahora, sin duda, va a repercutir en las decisiones. Y esas decisiones, ahora con el mundo también, que hay información en esta globalización de la comunicación, que le pueden llamar las famosas fake news, que llegan en este momento, en este instante, o alguien está engañando porque es con los influencers, esa percepción no necesariamente es la correcta. Entonces, sin duda, cada vez nos desenvolvemos, pero también en un escenario complejo de exceso de información en la cual el individuo no siempre puede discriminar de lo que es correcto o de lo que no es correcto. Y su comportamiento
pues va a estar basado en su entorno. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les dejo mi página web para que me puedan seguir. Ahí subo muchos de mis libros, de artículos, etcétera, o estoy comentando varias cosas. Me pueden seguir a través de www, mi nombre completo, ariadnahernandezrivera.com. Muchísimas gracias.